El Mundial de Fútbol 2026, todos nos vendieron la idea de que sería una de las mayores fiestas de la historia. Nos prometieron estadios llenos, goles inolvidables, fiesta en las calles y una hermandad que solo este deporte puede lograr. Pero detrás de la música bonita y de las pantallas de televisión, se escondió una realidad completamente distinta. Una realidad violenta, caótica y que la FIFA prefirió mantener oculto, y que el gobierno de México decidido omitir. Soy Web Terror, y hoy vengo a hablarles del lado verdaderamente turbio de este mundial. Experiencias aterradoras, inseguras y vulnerables de personas que vivieron esto en carne propia, desde personas volando por los aires en una celebración, hasta personas teniéndose que arrastrar por el piso de una cantina, para esquivar botellazos, o el miedo real de sufrir una estampida humana, dentro del estadio o fuera de las calles. Prepárate algo de tomar, porque lo que te voy a contar hoy, te va a hacer ver el fútbol de una manera completamente diferente. Esto es... Experiencias aterradoras y turbias en el Mundial de Fútbol México 2026. El arranque de la camioneta. Una camioneta familiar quedó atrapada a mitad de la avenida por la multitud. Yo estaba a unos 5 metros. De repente, 4 personas borrachas empezaron a sacudir el carro. Se subieron al techo, empezaron a brincar y a meterle de puñetazos al capó. Alcancé a ver la cara del conductor a través del parabrisas. Estaba pálido, aterrorizado, y su esposa atrás intentaba abrazar a sus hijos. El tipo, por el puro miedo de que le rompieran los vidrios, pisó el acelerador a fondo para escapar. Lo que vi después, no se me va a borrar nunca. Al menos 15 personas salieron volando por los aires. Escuché los golpes secos de los cuerpos contra el pavimento, gritos, llanto, gente ensangrentada en el piso. En ese momento me entró un miedo en el cuerpo y pensé, ¿esto es celebrar, o qué carajos nos pasa? Y no fue el único lugar. Días después vi vídeos idénticos de Monterrey y de Reforma en CDMX. La gente se escuda en que es pasión, pero cuando dejas atrapada a una familia y les haces sentir terror, eso ya no es fútbol. La campal en la cantina. La otra noche que jugaron, me tocó vivirla en un bar deportivo muy famoso en la zona rosa, aquí en la Ciudad de México. Fui con unos amigos a ver el segundo partido, de la fase de grupos. El lugar estaba hasta la madre, el alcohol llevaba horas, y la tensión se sentía demasiada. A 2 mesas de nosotros, había un grupo de gringos celebrando al lado, unos locales, ya andaban bastante cruzados, y de mala copa. Todo empezó por una tontería, un choque de hombros al ir al baño. Se empezaron a gritar, pasaron a los empujones y, les juro, en menos de 10 segundos el bar parecía ring de lucha libre. A mí me tocó esquivar un vaso de cerveza de alitro, que pasó rozándome la cabeza. Vi como otro güey, agarró una silla de metal, y la estrelló directo contra una de las pantallas gigantes. Mis amigos y yo, tuvimos que tirarnos al piso, y arrastrarnos literal hacia la cocina, para protegernos. Mientras estábamos ahí resguardados, vi pasar a un chavo, con la ceja completamente abierta chorreando, porque le acomodaron un botellazo de tequila. La adrenalina del fútbol, combinada con el alcohol, es una bomba de tiempo. El lugar terminó con varios destrozos, y nosotros salimos con el corazón latiendo a 1000. Celos, TikTok y golpes en Monterrey. Pero las broncas, no solo eran por el partido, también por puros choques culturales. Esto me tocó presenciarlo afuera de la fan zone, en Monterrey. Había un grupo de extranjeros festejando en la plaza. Uno de ellos, un güero gigante, que ya andaba alegre, se puso a bailar en medio del círculo. Una chava mexicana, por seguir el desmadre y grabar un video para TikTok, se le acercó y le plantó un beso en la boca al extranjero. El problema fue, que el novio de la chava, estaba ahí mismo. El vato se volvió completamente loco de los celos. No midió distancias, ni tamaños. Se le dejó ir encima al polaco o no sé qué era, y le metió un golpe directo en la cara. Los amigos del novio, se metieron a tirar patadas, los europeos respondieron, y en un parpadeo, se armó una pelea bastante movida en medio de las banderas. Volaban botellas, hebillas de cinturón, de todo. Yo me tuve que replegar contra la pared de un local comercial, para que no me tocara. Al final llegaron las patrullas, y se llevaron a varios detenidos, con 3 personas, directo al hospital. Lo que empezó como un juego, terminó en fracturas, afortunadamente no me pasó nada grave. El infierno dentro del estadio. Estaba sentado con mi playera de mi selección, disfrutando el juego, cuando de repente, unas filas abajo de mí, 2 grupos de hinchas, empezaron a discutir.
No sé si era por un malentendido, o por pura borrachera, pero pasaron de los insultos a los golpes, la gente de los lados, empezó a correr en pánico. Lo más feo fue que, una señora de la tercera edad, tropezó por el apuro y se cayó varios escalones hacia abajo. El miedo real, de todos los que estábamos ahí, era que se desatara una estampida humana, y nos aplastaran a todos contra la reja. La seguridad del estadio, tardó una eternidad en llegar. Yo salí de ahí con moretones de los empujones, y con una sensación horrible, eso sin contar lo que pasó afuera del Azteca, en el partido inaugural, donde me tocó ver los enfrentamientos de manifestantes, contra la policía. Mientras adentro la gente gritaba el gol, afuera volaban piedras, palos y los vidrios de las patrullas quedaban deshechos. El robo a los bolsillos y la sombra del mundial. La tremenda estafa que fueron los precios. A mí me dio un coraje enorme. Quise buscarle hospedaje a un primo, que venía de fuera, para los partidos de Monterrey. Busqué en una aplicación, un hotel de paso, de esos económicos de 2 estrellas, que normalmente te cobran 600 o 700 pesos la noche. Mi sorpresa fue, que, estaban pidiendo 8,000 pesos, por noche. Una total locura. Me tocó ver a muchísimos aficionados, de esos que juntaron sus monedas todo el año para viajar, durmiendo en carros, dentro de gasolineras, o en estacionamientos de centros comerciales. Porque pagar un hotel, era imposible. La reventa y la corrupción alrededor de las entradas, dejaron al verdadero pueblo fuera, mientras los palcos y asientos VIP, se llenaban de puros influyentes y políticos. Incluso el trato social fue bajo. Coincidí con una marcha de las madres buscadoras, cerca de una sede, y me dio una tristeza tremenda, ver cómo la gente, en la borrachera de la celebración, usaba sus carteles de desaparecidos, para taparse de la lluvia, o simplemente los pisoteaban. Ahí es cuando te preguntas, ¿qué clase de fiesta estamos teniendo? ¿El truco de los viene falsos? Me pasó a mí y a un amigo saliendo del partido de fase de grupos, en Guadalajara. Como el estacionamiento oficial era un caos, y carísimo, caímos en la trampa de dejar el carro a unas cuadras, en una zona residencial, donde unos vatos con chaleco reflejante, te cobraban 300 pesos por cuidártelo. El ambiente se sentía pesado, pero con la prisa del partido, pagamos y nos fuimos. Cuando regresamos en la noche, la calle estaba completamente a oscuras, y los supuestos viene ya no estaban. Al llegar al carro se me bajó la presión. Nos habían dado un cristalazo, en la ventana trasera. No solo nos robaron las mochilas con mercancía oficial, que acabábamos de comprar adentro, sino que, a otros 4 carros, de la misma fila, les hicieron lo mismo. A uno hasta le dejaron el cofre abierto, porque le robaron la batería. Pude ver cómo lloraban una pareja de turistas colombianos, porque en su mochila tenían sus pasaportes. Llamamos a la policía, pero entre el tráfico del estadio y el desmadre, tardaron 2 horas en llegar, solo para decirnos, que hiciéramos la denuncia en línea. Para la delincuencia local, el mundial fue su mina de oro a costa de los aficionados. Falla en metro de la CDMX. Pensé que moverse en transporte público, era la opción inteligente para evitar el tráfico. Solo viví en el metro de la Ciudad de México, específicamente en la línea 2, después de un partido en el Azteca. El plan era tomar el tren ligero, y transbordar en Tasqueña, pero la marea humana era una locura. Cuando logré meterme al vagón del metro, íbamos tan apretados, que literal no podías ni mover los brazos. El aire se sentía espeso, caliente, casi no se podía respirar. A mitad del túnel, entre la estación General Anaya y Ermita, el convoy se detuvo por completo. Apagaron las luces de golpe, y nos quedamos a oscuras, y sin ventilación por casi 20 minutos. El pánico colectivo que se desató ahí adentro, fue de terror. Un grupo de aficionados empezó a golpear las ventanas, y las puertas de metal, porque sentían que se ahogaban. Una chava a mi lado, entró en una crisis de ansiedad horrible, llorando y gritando que la sacaran. El calor era sofocante y la tensión tan alta que, por el simple hecho de que un vato empujó a otro, sin querer en la oscuridad, se armó un conato de bronca, a puros puñetazos dentro del vagón, completamente lleno. Cuando el tren por fin avanzó y se abrieron las puertas, la gente salió corriendo, pisoteando bolsas y mochilas. La infraestructura de la ciudad simplemente colapsó, y que estuvimos a nada de una tragedia, por pura falta de control. Precios elevados en restaurantes. El descaro de muchos restaurantes, sobre todo los que estaban cerca de las fanzones, en el centro histórico de la CDMX. Fui con mi hermano a un lugar de terrazas, a comer algo rápido, antes de un partido.
Cuando nos sentamos, el mesero nos trajo una carta impresa, en una hoja normal, muy sencilla, donde una orden de 3 tacos de arrachera costaba 180 pesos, y una cerveza de botella 50 pesos. Hasta ahí, todo normal. El problema vino cuando pedimos la cuenta. Me la trajeron por casi 1.200 pesos. Cuando revisé el ticket, resulta que me cobraron cada taco en 250 pesos, y la cerveza en 150. Le reclamé al mesero, y el tipo, de lo más cínico, me sacó otra carta, esta sí bien elegante y en inglés, y me dijo: es que esa es la tarifa del menú internacional, por el mes del mundial, joven. Nos aplicaron un impuesto mundialista en la cara. Nos amenazaron con llamar a la policía del lugar, si no pagábamos, y como la zona estaba llena de patrullas, cuidando turistas. No queríamos terminar la noche en el Ministerio Público por una discusión de comida, tuvimos que pagar. Estaban cazando a los extranjeros, pero se llevaron entre las patas a los clientes locales, con cobros completamente ilegales. El azteca estafador. Andaba caminando por el zócalo de la CDMX un día de partido, y entre la multitud destacaba un tipo, que traía un disfraz impresionante. Era como una armadura azteca, su traje tenía luces LED verdes, y un penacho gigante, con las banderas de los 3 países anfitriones. El tipo se veía espectacular, todo el mundo se paraba a tomarle fotos. Yo me acerqué a pedirle una foto también. Muy amable y todo, me abrazó, posó para mi celular, todo chido. Pero en cuanto bajé el teléfono, el tipo me cambió la voz por completo, se me paró enfrente bloqueándome el paso y me dijo: son 200 pesos por la foto, carnal. Y si quieres que no borre la imagen tu amigo, son otros 100 de comisión. Me di cuenta, que detrás de mí había otros cabrones grandotes rodeándome, vestidos con playeras de la selección, pero con cara de pocos amigos. Era una extorsión disfrazada de folclore. Al final le tuve que dar un billete de 100 pesos que traía suelto, para que me dejaran ir en paz. La creatividad en México da para mucho, pero ver cómo usaron la identidad del mundial, para asaltar psicológicamente a la gente en plena calle, de verdad, que te deja un mal sabor de boca. Al final del día, el Mundial de Fútbol 2026, nos dejó claro una cosa: el fútbol es el espejo más honesto de lo que somos como sociedad. En la cancha vimos magia, goles imposibles y momentos que nos hicieron llorar de alegría, pero en las calles, en los bares y hasta en los vagones del metro, vimos la cara de una realidad que no podemos seguir ignorando. Vimos cómo la pasión mal entendida, se convirtió en el pretexto perfecto, para que el violento saque sus frustraciones, para que el tranza, estafe al de su propio país, y para que la indiferencia nos haga pisar el dolor de los demás, por festejar un gol. No se trata de dejar de amar este deporte. El fútbol es hermoso. Se trata de entender que ninguna playera, ningún escudo y ningún triunfo, justifican el terror de una familia atrapada en su coche, ni la sangre en una grada. Pero ahora te toca a ti, que estás del otro lado de la pantalla. ¿Tú viviste alguna experiencia así, en este mundial? ¿Crees que la violencia, y las estafas ya son parte inevitable del fútbol, o de verdad se puede cambiar la cultura del aficionado? Déjame tu anécdota y tu opinión acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video del lado oscuro del Mundial 2026, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita, para que no se pierdan de los próximos videos. Sin nada más que decir, chao.